del Señor. Muy bien. Por causa suya. Versión de la Biblia, Dios habla hoy. Esa es la versión que voy a usar. Dios habla hoy. Y dice en el primer versículo: 6 días antes de la Pascua. Uy, ya llegamos, ¿qué? A marzo. Eso lo veíamos ayer, ¿no? Marzo, abril. 6 días antes. ¿Por qué los 6 días antes? ¿Se acuerdan que ayer veíamos que había que purificarse? Una de las tradiciones que están en Levítico, y eso lo siguen haciendo hoy en día, es que 6 días, 7 días antes de la Pascua, tienen ellos que purificarse, bañarse completamente, estar muy súper limpios, no tener relaciones sexuales, no haber tocado nada inmundo, no haber comido, un montón de cosas. Eso está en Levítico. Tenían que purificarse para celebrar esta semana, porque es la más importante del pueblo judío. Lo que es para nosotros en la misma fecha es la Semana Santa. Ellos lo que celebran es la salida de Egipto. Entonces, 6 días antes de la semana de Pascua, Jesús fue a Betania. ¿Quién era de Betania, pastor? Ayer lo vimos en el mapa. ¿Quién era de Betania? Lázaro. Allá en Betania él tenía su casita, que era cerquita a Jerusalén. Eso lo vimos, ¿no? Que es como de Chía y al portal norte. Ahí cerquitica. Entonces dice que Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro. Ah, a quien él había resucitado, a este que había resucitado fue el Señor allí. Allí hicieron una cena en honor a Jesús. ¿Hicieron qué? Una cena en honor al Señor, ¿qué? Jesucristo. Marta servía. Miren, Marta, una de las hermanas de Lázaro, servía. Se dedicaba a sus quehaceres. O sea, atender al Señor. Ella hacía la comida, ella se la servía a la mesa, a Lázaro, a los invitados, al Señor Jesús. Marta se la pasaba en los quehaceres diarios. No había dejado de hacer eso. Ahorita vamos a ver una explicación, porque desde que se conocieron, aquí ya había resucitado, eran súper amigos. Pero desde la primera vez que se conocieron, Marta siempre ha sido la misma cosa. Servía, se la pasaba haciendo los quehaceres de la casa y vivía embejucada con todo el mundo. Nadie ayuda, nadie colabora, aquí no sé qué, ni siquiera para el Señor Jesús llega aquí el invitado y allá María aplastada y hablando con él, en lugar de venirme a ayudar a hacer el tinto, a hacerle algo de comer. No, ella ya sentada ahí, escúchelo ahí, ay, aquí nadie colabora en esta casa. Esa era Marta, así. Marta seguía sirviendo. Y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con el rico, el hombre allá así. Lázaro, ay, venga, ¿cómo fue lo de la resurrección? Es que yo allá no me acuerdo esos 4 días que pasó. Para mí esos 4 días quedaron en blanco. Bueno, le contaba. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro. Muy caro. O sea, era la tercera parte de 1 litro. Eso es harto. Imagínense 1 litro de gaseosa. Casi la tercera parte de 1 litro de gaseosa trajo de perfume de nardo. Eso era súper costoso. Y perfumó los pies de Jesús. Luego los secó con sus cabellos. María. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos en estos días? Si usted se devuelve, los que tienen la Biblia ahí, devuélvase un momentico allá al capítulo 11, o sea, devuélvase un capítulo al 11 y vean el versículo 2. Ahí el versículo 2, este pasaje es el que estaba diciendo Juan. Juan dijo, entonces estaba María, o sea, y Marta y María que era una de las hermanas de Lázaro, esa que regó el perfume sobre sus pies y lo secó con sus cabellos. Esto está en la historia, solo que él ayer, cuando contamos Juan 11 y lo vimos, él hacía un resumen porque Juan entendía que ya la gente había leído los otros evangelios, el de Mateo, el de Lucas, y dijo, a esa María me refiero, a la que ustedes dijeron allá, que había regado el perfume, para que la gente supiera. Pero aquí ya explica en detalle, Juan, qué pasó el día que realmente ya regó el perfume. O sea que esto que está explicando lo dijo en el capítulo 11, ahí en el versículo 2, pero aquí lo explica ya en detalle.
Aquí fue como el profeta Cantinflas. Primero se le adelantó para introducirnos quién era la tal María, pero aquí ya explica el pasaje de qué fue lo que ocurrió. Ah, ya, pastor, listo, entiendo. O sea que ese pasaje que ayer en capítulo 11 decía Juan, era esto que sucedió aquí, que lo está explicando, realmente sucedió fue después de que resucitó Lázaro. Sí, señor. Solo que los otros evangelios no hablaron de la resurrección de Lázaro. No sé si usted había caído en cuenta en eso. El único evangelio que habla de la muerte y la resurrección de Lázaro es este. Ningún otro evangelio habla de eso. Por eso es tan explícito Juan, porque dijo, venga, les voy a contar lo que no contaron los otros, porque esto es muy profundo. Y ayer lo vimos, terminando Juan 11. Ese capítulo es muy profundo. Ese es de ver la gloria de Dios. Oh, y aquí entonces ya estaba explicando eso. Y dijo, ella fue la que trajo ese perfume en los pies, los echó en los pies del Señor y los secó con su cabello. Y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariotes, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, se le salió una frasecita ahí como él. Ahorita vamos a ver ese pedazo, pero aquí hay algo que es muy importante. Vamos a ver dos cosas. Entonces, para poderlo explicar, voy a poner aquí un momentico la parte derecha. ¿Listo? No se me enojen. No se me van a poner bravos ahí. Que es Lucas 10. Para poder explicar ese pedazo de María y Marta cuando se conocieron por primera vez. Lo traje acá. Los que quieran toman nota. Voy a ir de Lucas 10 del 38 al 42 a leerles ese pasaje que fue cuando Jesús se conoció con Marta y María y Lázaro en la casa de ellos, allá en Betania. Ya sabemos que es en Betania, cerquita de Jerusalén. Cuando el Señor Jesús se conoció con ellas. Y mire, dice allá desde Lucas 10 en el 38. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea. Ahora sí sabemos cómo se llamaba esa aldea. ¿Cómo se llamaba? Betania. Ah, eso no lo dice ni Mateo ni Lucas. Aquí no lo dice, dice que llegó a una aldea. Juan ya nos explica que era en Betania, donde una mujer llamada Marta, Marta, ¿quién era? Una de las hermanas de Lázaro, lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, esta que estamos hablando aquí, María. ¿Cómo eran? Se llamaban las hermanas de Lázaro, Marta y María, que las que hemos venido mencionando. La cual se sentó, mire, igual que Lázaro. Si ven que Lázaro del lado izquierdo acabamos de mencionar, estaba sentado a la mesa comiendo con el Señor Jesús. Aquí dice que María, la cual se sentó a los pies de Jesús, igual que hizo en esta cena, a los pies. A ella le encantaba estar sentada a los pies de Jesús. Por eso les va a quedar de tarea ponerse a escuchar esa alabanza. A tus pies arde mi corazón, a tus pies. Eso, porque eso tiene un significado profundo. Este que está ahí. Profundísimo, pero muy profundo. Si quieren escuchar hoy una alabanza, hágale a esa y acuérdense de María. Desde que lo conoció, se sentaba a sus pies, hasta este instante del otro lado que estamos viendo, que era la cena con Lázaro, allá en la misma casa y en el mismo sitio. Ella se sentaba a los pies del Señor. Por eso el Señor Jesús dijo, de esta mujer se ha de predicar. Y pastor que se respete, predica de María. Nosotros lo hicimos el jueves o viernes de Semana Santa de este año. Se predica de esa María, ha de predicarse de esa mujer. Y dice, se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Eso se llama estar en su presencia. Dejó todo lo que estaba haciendo y dijo, no, yo aquí me siento, aquí lo importante es sentarme al lado del Señor para escucharlo. Dejó de hacer lo que hacía. Y entonces aquí nos va a hablar muchas cosas bonitas. Y dice, pero Marta, y ahí está subrayado, pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres,
Se la pasaba la misma vaina. Así la conoció y así la encontró también del lado izquierdo. ¿Ella qué? Servía. Ahí seguía atendiendo, haciendo los quehaceres. Ella no entendió lo que era estar en la presencia de Dios. Y mire, Marta, que estaba tierra con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, y eso que fue recién conocido, ¿no? O sea, fuera de que hasta ahora se conocían, ya le estaba dando órdenes. Póngale atención. Ya le empezó a dar órdenes Marta a Jesús. Debía ser al revés, ¿no? Pero mire, se le acercó a Jesús y le dijo Marta, Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Esto es el colmo. Usted, el Señor Jesús, alcahueta es lo que es. En lugar de decirle a mi hermana que me ayude aquí con todo, yo aquí sudando, trapeando, cocinando, haciendo de todo, y ella ya aplastada, escuchándola a usted. Y usted no le dice nada, en lugar de regañarla. No, nada ahí, quieto. Hágame el favor dándole órdenes diciendo, hágame el favor y la vacía. Eso me recuerda mucho cuando uno llega a la iglesia y ven al pastor y ven que yo veo, por ejemplo, que alguien llega con un tatuaje o con el pelo pintado de morado, de azul, o con un arete en una oreja, o alguna muchacha llega de pronto con minifalda, o un vestido apretado, o un escote, un montón de... Uy, y ese pastor no le va a decir nada, igualitico que a Marta. Ay, ese pastor no le dice nada, hola. Ni al mechilargo, mechipintado, ni al tatuado, ni al del arete. No le dice nada. No, es que aquí lo importante es sentarse a escuchar. ¿A qué van al culto? ¿A rajar o a escuchar la palabra del Dios? Pues igualito que acá, igual que María. ¿A qué se sentó María a los pies? Escuchar a Jesús, ¿sí o no? Ella no le puso, ay, mi hermana, mire. Nada. Igual que las iglesias están llenas de muchas Martas y de muy poquitas Marías. De muchas Martas, pero de poquitas Marías. ¡Ey, no dicen a mí! ¿Para qué le voy a decir algo? Aquí lo importante es la palabra del Señor. Ay, ya dejemos tanta cosa. Por eso Él nos dice hoy en día. Mire lo que le contestó el Señor Jesús. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, y eso parece hablándole aquí un poco de hermanas de la iglesia, ¿sí o no? Allá a ti que te está hablando. No voy a decir nombres por no recontrasapiarlo, pero cada quien sabe quién es la Marta, ¿no? Entonces le dice ahí, Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, que el desayuno, que se me va a regar la leche, que el chino no se ha levantado para la clase, que el profesor ya estaba a tocar ahorita ahí en la clase virtual, levántese, báñese, deje el internet, ayuden a trapear, ayuden a barrer, ayuden a hacer el almuerzo. ¡Ay! ¡Ay! Me inquieto por demasiadas cosas. Y le dice el Señor Jesús, pero una, escuchen, una solita, no más. Deje de hacer tantas cosas. Es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Hay una sola cosa que es necesaria. Aplástese como María, siéntese y escuche. Y eso es para ti y para mí. En esta hora, siéntese ahí, tranquilo, allá. Tienes demasiadas cosas. Y si es por algo que acá se entonces hay que levantarse más temprano y dejarla lista. Para que esta hora de 7 a 8, ya, ahí, sin estar pendiente de la leche, ni del café, ni de todas esas cosas que hablamos hace un ratito. ¿Cierto? Marta, Marta, te dice a ti. No voy a decir los nombres. Uy, estoy que me los digo, pero no los voy a decir. Porque el Señor me dijo, no va a decir nada. Uy, pero yo por mí fuera los decía. Entonces, dejémoslo aquí. Marta, Marta. Está preocupada y con muchos que hacer. ¿Listo? Muy bien. Habiendo explicado eso, que era lo del lado izquierdo, entonces vuelve y juega. ¿Qué dice el versículo 2? Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía, miren. Y en esto ya habían pasado años. Y Marta seguía, ¿qué? En las mismas. Marta servía en muchos quehaceres. Mejor dicho, eso que le dijo Jesús desde que se conocieron, le entró por una oreja y le salió por otra. Por eso digo yo aquí, a esta hora, allá que tú que me escuchas, Marta, Marta.
¿sí o no? Seguían las mismas. Servía. Y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. Y ya vimos, María trajo el perfume, lo derramó en sus pies, se sentó a sus pies, lo secó con sus cabellos. Y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Eso lo que está diciendo es que el hogar se llenó de la presencia del Hijo de Dios. Uy, profundo. ¿Sabían que ese aroma de perfume significa eso? Y todo su hogar se llenó de la presencia del Señor. ¿Se acuerdan cuando él dijo, he aquí, yo toco a la puerta? Esto fue lo que sucedió. Y si tú la abres, Lázaro la abrió. Entraré y cenaré contigo, y cenó con él. Y tú cenarás conmigo. Esto fue lo que se cumplió. Lo que está allá en Apocalipsis. Y esto es profundo. Uy, me dice, uy, papito Dios. Esto es muy tenaz. Y entonces todo su hogar se llenó de la presencia del Señor. Oh, llenos del Espíritu Santo, de la presencia del mismo Hijo de Dios. Y eso es lo que sucede en tu casa y en mi mesa. Cuando lo invitas a tu mesa, te sientas a escucharlo y disfrutas de su presencia. Y para eso no hay que estar haciendo tantos quehaceres, porque eso te distrae y no te deja ver la esencia del Señor Jesús. Oh, pasado, ¿sí o no? Recontrapasado. Y nosotros pensamos que esto era una cena ahí y regó un poco de perfume y ya. Uf. Entonces Judas Iscariotis, que era aquel de los discípulos que lo iba a traicionar, le dijo a Jesús, ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Ay, me salió el espiritual ahora. Ay, el caritativo, el piadoso. Ay, mira, me salió ahora, dijo, eso es cierto, eso valía casi el salario mínimo de un año, escúchenme. O sea, ahorita está casi en 1.000.000 de pesos el salario mínimo con el subsidio de transporte. Por un año son 1.200.000. Bueno, casi un año, pongámosle 10 meses. Porque eran 300 días. Y dice, ¿cuánto costaba 1.000.000 de pesos? Dijo, y usted cogió 1.000.000 de pesos y lo derramó en los pies de Jesús. Con ese 1.000.000 de pesos se le hubiera podido dar a comer a los pobres. Judas, ¿se acuerdan que Judas era el contador, el tesorero del grupo de los 12, de la iglesia de 12, ¿no? Esa iglesia de 12 discípulos que estaban haciendo allí también. Con eso se ha podido ayudar a muchos pobres. ¡Ay! 6. Pero Judas no dijo eso porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a cargo su bolsa del dinero, era el contador, el tesorero de los 12. Robaba de lo que echaban en ella. Dijo, uy, no. Uy, mi plata, 1.000.000 de pesos. Ahí, uy, yo con ese millón. Uy, yo con lo abeja que soy. Uy, yo de abeja de ahí. Uy, de ese millón, por lo menos unos 200 me hubiera podido bajar. Y esta vieja cogió y los regó todos en los pies. Los botó. Botó 1.000.000 de pesos. No he dicho, yo para sacar esa misma plata aquí de esta bolsa, me toca tirarme un poco de tiempo porque a mí me toca de a poquitos para que no se den cuenta. Vainas. Entonces Jesús le dijo, déjala. Le dijo a Judas, deja a María, déjela hacer lo que está haciendo. Pues lo que ella está guardando para el día de mi entierro. Esa es una costumbre que hoy en día la usan los judíos. Ellos usan el perfume más fino en su vida, lo compran y en esa cantidad para cuando se mueran. No lo usan en vida, lo usan es para cuando se mueran, para que se los echen allá en el sepulcro y el hedor del muerto, el olor, no sea tan fuerte. Para eso es que en su vida cada judío compra un perfume o lo va llenando, eso, hasta completar más o menos medio litro de perfume fino que dure harto tiempo para que lo echen el día que se muere. Eso es
está en la cultura judía. Ellos no se lo usan para echárselo a diario, para abrir rico de vivo. Lo echan es para ver rico de muerto. Vainas que tienen, ¿no? Vainas que tienen. Pero aquí lo que significa es el olor y la fragancia de la presencia de Cristo en el hogar. Eso era lo que a María le interesaba. Y María sí entendió, por eso sacó el perfume que era de ella, para dárselo al próximo que iba a ir a la cruz, la obra redentora. Ella sí entendió lo que Jesús dijo cuando él estaba diciendo en los otros evangelios: ha llegado mi hora, llegó mi hora, llegó el momento de morir y muerte de cruz, ser obediente hasta allá. María ya lo había entendido. Ella ya había entendido que era la última semana del Señor Jesús. Ni sus 12 discípulos, ni Lázaro, ni nadie había entendido eso, que esta iba a ser la última semana de Pascua, que en esa semana de Pascua el Señor iba a morir, y por eso ella derramó de una vez el perfume sobre él. ¡Uf! Esto ya es pasado. Esto ya es pasado. Ni los 12 que habían andado con él lo entendieron. Todo por estar sentada a los pies del Señor desde la primera vez que lo conoció. Entendía lo que iba a suceder estando en su presencia, y de una vez se anticipaba a los hechos. ¡Oh! Esto ya es recontrapasado. Cuando uno está en su presencia, a uno la vida no lo coge, como dice uno vulgarmente, con los calzones abajo. No, desprevenido. No lo coge así. A ella, así como ella, ya se anticipa el estar en su presencia. El Señor le dice sin decirle lo que va a suceder. Entonces no la coge desprevenida. Esto es impresionante. O sea que la gloria en gloria todavía va más allá. Se anticipa a las circunstancias. Oh, precioso. Así como Él nos anticipó ya lo del rapto. Ya eso está hecho. Y el igual que esto. Uy, pasadísimo. Y le dijo en el 8: a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. O sea, en ese instante, el tenerlo en presencia viva, corporalmente, en carne y hueso, mejor dicho, solo iba a ser en esa época. Déjela que ella se deleite en mi presencia y me disfrute, porque dentro de poco ya no voy a volver a tenerme así, face to face, hasta el día en que yo regrese por mi iglesia, en el rapto. ¡Ah, vainas! Y ella ya lo había entendido y se había anticipado a eso. Y lo experimentó y lo vivió allá a sus pies, y secó su cabello, allá el perfume con su cabello. Oh, precioso. Por eso dijo el Señor: de esta mujer se ha de predicar, porque lo entendió, para que nosotros digamos, ojalá lleguemos al nivel de María, solo porque se concentró y se sentó a disfrutar de su palabra. ¡Oh, precioso! Y finalmente dice allá en el 9, ahí en letra oscura, 9: muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba en Betania, o sea, en la casa de Lázaro, y fueron allá, no solo para ver a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. O sea, mucha gente se agolpaba y decía: ay, otra vez Jesús está en casa de Lázaro, al que resucitó. También le vamos a ver, el hombre, el Hijo de Dios, el milagroso. Entonces los jefes de los sacerdotes, los fariseos, decidieron matar también a Lázaro. O sea que Lázaro también llevó del bulto por ser un seguidor de Cristo, por estar en su presencia. Decidieron: a este también lo vamos a bajar. Porque por causa suya, y de ahí salió el título de la prédica, porque por causa suya, por causa de Jesús, por causa de seguirlo a él, por causa del sígueme, de unirse a él, como lo vimos anoche. Muchos judíos se estaban separando de ellos para creer en Jesús. Dijeron: ya no más fariseos, ya no más religiosidad, eso saben mucha Biblia y mucha cosa, predican pero no aplican, son hijos del diablo, más bien se la pasan mintiendo y engañando, pero este es el verdadero Hijo de Dios, y con él es que nos vamos a congregar y a unir con él, con el Hijo del Dios y el poder del Espíritu Santo, porque fue enviado por el Padre mismo. Y se estaban separando ya de los fariseos y no le comían cuento. Y estos dijeron: uy, no podemos permitir eso. Vamos a bajarnos también a Lázaro. Por causa de Jesús, por causa suya. Y de ahí salió el título de la prédica.
¿Tú también estás dispuesto? Por causa suya, por causa de él. Y si estás dispuesto, le vas a dar un sí a Jesús con un fuerte amén y amén. Como que le dimos solo los dos.